Yo, en primer lugar, quiero agradecer al señor secretario de Estado de Hacienda pues el que haya accedido amablemente a la invitación que le hemos cursado para esta sesión, y lo mismo a la Generalitat Valenciana y al conseller Juan Carlos Moragues, pues que esté aquí con nosotros. Vamos a tratar aspectos que yo creo que como profesionales todos los presentes nos interesan mucho, independientemente de que en un momento determinado, después de la exposición de ellos, tendremos un breve, pero insisto, con la premura de tiempo con la que contamos, pues hay intervenciones para todas aquellas preguntas que consideren formular a la mesa. Con lo cual, yo, reiterando una vez más las gracias por haber accedido amablemente a nuestra invitación, pues vamos a comenzar y le voy a ceder la palabra al señor secretario de Estado, don Miguel Ferrer. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos, compañero y, sin embargo, amigo, como se decía antes. Muchas gracias también a ustedes y, sobre todo, por la invitación. Para mí, es un placer, un honor tener la oportunidad de participar en estos encuentros y también tener la oportunidad de explicar, si se quiere, de alguna manera, de forma breve o sintética, cuáles van a ser los objetivos que hay detrás de la política tributaria que ahora mismo estamos llevando. Y, por supuesto, estaré encantado de atender o intentar contestar a todas sus preguntas. De forma muy sencilla, ahora lo comentamos con los medios de comunicación en la entrada, el objetivo de la reforma fiscal que se ha puesto en marcha desde el Gobierno de la Nación, pues yo creo que ha sido ya explicado. Y aprovecho para reiterar los objetivos últimos de política económica que se busca con esta reforma, y son claramente, yo creo, fáciles de comprender, que en una situación en la que España se puede permitir este tipo de decisiones, desde el Gobierno de la Nación pensamos que las reformas fiscales consistentes en reducción de la carga fiscal para las familias y para las empresas son la medida adecuada para precisamente conseguir objetivos de política económica adecuados en cada momento. España, durante todos estos años de crisis económica, uno de los elementos, yo creo, clave, que son los que nos han ayudado a salir de esta situación, y yo creo que el caso de Valencia y de su tejido empresarial es paradigmático, diría yo, ¿no?, de lo que son las recetas de las soluciones de política económica, demuestran que en un entorno de recesión y con una situación presupuestaria inestable, o digamos de luego una recepción de las cuentas públicas con objetivos de déficit muy por encima de los comprometidos en el año 2011, una de las recetas básicas en las que creía este Gobierno y sigue creyendo es la necesidad de mantener un proceso de consolidación fiscal que supone ajustar la capacidad de mantener el sector público con un nivel de gastos adecuado y un nivel de ingresos adecuado a ese nivel de gastos, y eso es lo que hemos trasladado también a los programas de estabilidad. Por tanto, es en el año 2015 cuando se empieza a producir ya una recuperación de la actividad económica, más en concreto en el año 2014, cuando se empieza a atisbar, que fue el año cuando ya empezó a apuntarse que el cambio del ciclo en España, insisto, como consecuencia de una serie de reformas estructurales muy importantes que nos permitieron ganar, insisto, cuota en el sector exterior de una forma muy, muy importante, es el momento en que tiene sentido plantearse este tipo de reformas fiscales, ¿no? Es en el año 2015, no porque sea un año electoral. Lo electoral es a lo mejor hacer reformas fiscales de golpe, no en 2 años, con un carácter estable y responsable, sin haberlo hecho todo de golpe, sino al contrario, en el marco de unos compromisos de estabilidad de las cuentas, de estabilidad presupuestaria, los compromisos, por tanto, de seriedad, como Gobierno de España y, por extensión, del conjunto de la economía española, y tiene sentido hacerlo en el 2015, empezar a surtir efectos en el 2015, que es el momento en que ya se empieza a notar de forma más clara que hay una recuperación de la actividad, y es cuando tiene sentido que esa aceleración de la recuperación se produzca por una de las vías, sea la propia reforma fiscal. Tiene un impacto, yo creo, muy importante en muchos aspectos, de tipo, digamos, de mayor percepción para la ciudadanía y para las empresas, como es la bajada de los tipos, pero creo que también hay otros elementos importantes a los que me gustaría referirme, sobre todo si nos referimos a la fiscalidad de las empresas, sin renunciar, por supuesto, a hacer algún elemento de la fiscalidad de las personas.
Hay un impacto estimado añadido de PIB que hemos calculado por la reforma fiscal de 0,55 puntos de PIB, simplemente por la reforma fiscal. Creemos que ya se está produciendo de alguna manera ese efecto inducido, y antes lo citaba Juan Carlos a la entrada, ¿no? Yo creo que la Comunidad Valenciana vuelve a ser una vez más ejemplo de cómo este tipo de medidas repercuten directamente en la recuperación de la actividad y cómo los índices de recaudación que se producen en este contexto de mejoría de la actividad económica pues se notan mucho, otra vez más por encima, en la Comunidad Valenciana que en el resto de España, lo cual demuestra la palabra esta tan utilizada del dinamismo, ¿no? El dinamismo de la economía valenciana, y por lo cual yo pienso que una economía tan dinámica como la valenciana es la que precisamente puede aprovecharse más de los diferentes incentivos que se han incorporado ya en la reforma fiscal. Como les decía, aparte ya del importante componente, sobre tu punto de vista recaudatorio y de menor, digamos, impacto recaudatorio, como es la bajada de los tipos para las familias, particularmente aquellas familias que tienen unas rentas declaradas, unos ingresos por debajo de los 24.000 euros, que es donde se encuentra más del 74% de los contribuyentes en España. Por tanto, es aquel grupo en el cual cualquier bajada o recuperación de poder adquisitivo va a generar un efecto inducido más inmediato, más directo, porque la propensión a consumir de todas estas familias es evidentemente mucho más elevada que los que se encuentran en los tramos más altos, y yo insisto en que esto se está notando en la propia recaudación del IVA, a la que antes nos referíamos, a datos, como apuntaba yo antes, de que hay 5.000 declarantes nuevos del primer trimestre en la Comunidad Valenciana, por aterrizar los datos, que antes no existían. Por tanto, insisto, son personas que antes no hacían estas ventas y ahora las están haciendo, por lo cual, insisto, este dinamismo se está notando casi de forma inmediata. Junto a esta recuperación del poder adquisitivo, en un entorno en el cual no hay inflación, como todos sabemos, por lo cual estamos hablando de que esta esta bajada de impuestos es poder de compra directo, prácticamente completo, para la mayor parte de las familias que lo están recibiendo. Hay otra serie de elementos en el impuesto sobre la renta que han intentado colaborar o ayudar en la corrección de desequilibrios, digamos, muy habituales de nuestra economía, y que son varios, pero yo lo resumiría en lo que es el ahorro, como concepto, digamos, de destino que se pueden dar a los excedentes que las familias o las empresas podemos tener. Y en ese sentido, pensando ya en las personas físicas, en los individuos, hay elementos nuevos de estímulo fiscal, de incentivo fiscal vinculado a diferentes productos del ahorro, ya sea ahorro provisional o ahorro de largo plazo o materializado eso en contratos de seguro que aseguran esas rentas vitalicias, etcétera. Es decir, hay una serie de elementos que estoy seguro que ustedes conocen y detrás de los cuales lo que buscamos es seguir fomentando esa mejora de la riqueza financiera de las familias, que ya se ha producido en esta legislatura, que les permita también estar mejor posicionadas ante incidencias o eventualidades que en el futuro se pueda dar de cambio del ciclo económico, y en definitiva pasar un mensaje de que el ahorro tiene un premio, un incentivo fiscal desde el lado de la ley tributaria, el impuesto sobre la renta de personas físicas. En paralelo, en el impuesto sobre sociedades, y pensando en las empresas, hemos apostado por un diseño del impuesto sobre sociedades que apueste por la competitividad. Competitividad quiere decir colocar a nuestras empresas españolas, valencianas, en situaciones tan competitivas como una empresa alemana, e incluso en algunos elementos en mejor situación, y apostando por la neutralidad, que en definitiva significa generalidad de tratamiento y no distinción entre unos y otros, con algunas excepciones que para nosotros son estratégicas de modelo de política económica, y por tanto la política tributaria tiene que reflejarlas. Una tiene que ver con el ahorro, al que yo me refería anteriormente. El diseño de impuestos sobre sociedades hemos apostado por dos figuras, la llamada reserva de capitalización y la reserva de nivelación. Simultáneamente esa bajada de tipos a las que antes me refería, que saben que este año es el 28% de preimpositivo, el 25% el año que viene, y por tanto a un carácter estable el 25%,
Y en ese contexto, si partimos de ese tipo nominal y la empresa que apueste simplemente por el ahorro, pues va a tener simplemente por esa decisión, la no distribución de beneficios, va a tener una bajada del tipo efectivo, yo creo, muy significativa. Además, estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, que voy a contar yo en Valencia, donde tiene tanto peso, y en el resto de España, que son básicas para el mantenimiento de la actividad y, por tanto, del empleo. El incentivo es doble, porque hemos creado también la llamada reserva de nivelación, que es una especie de, bueno, yo creo que ya es conocida, anticipando ante el posible aprovechamiento, eventual aprovechamiento en el futuro de las bases imponibles negativas, pues poder, digamos, reconocer ese efecto positivo del ahorro también de las pymes cuando se dote esta reserva de nivelación. Si se fijan ustedes, una pyme que paga el impuesto sobre sociedades, si decide simplemente la no distribución de beneficios y la dotación de este tipo de reservas a las que me referí anteriormente, puede pasar de un tipo del 25% a un tipo efectivo del 20,25%. Esto es así. Insisto que no hay que aplicar ni otros incentivos, que estupendo que así sea, ¿no? Pero simplemente con esta decisión empresarial de apostar por el ahorro empresarial se va a encontrar con un incentivo fiscal, yo creo que baja de forma muy importante lo que es la tributación efectiva, con una decisión, insisto, muy sencilla, que no exige planificación agresiva ni nada que tenga que generar conflictos con la propia Administración, la agencia tributaria. Y es una apuesta, insisto, importante porque yo creo que nuestro tejido empresarial necesita como diría yo, redireccionamiento del premio fiscal al endeudamiento que se daba en el pasado frente al incentivo fiscal o al premio fiscal a la autofinanciación, a la financiación con recursos propios de la propia entidad. Creemos que es lo que España necesita en general, es una economía especialmente apalancada. Y aunque no estuviera esa circunstancia, creemos que es positivo que el incentivo fiscal esté vinculado al ahorro de las empresas. Junto a este gran incentivo hemos mantenido, incluso reforzado, lo que tiene que ver con la investigación, el desarrollo y la innovación, es decir, lo que son las deducciones en la cuota vinculados a este tipo de gastos, a este tipo de actividades. En un momento en el que, esto ya viene de la Ley de Emprendedores, como ustedes bien saben, hemos optado por monetizar ese incentivo, no otro, sino precisamente ese. Pues entendemos que es imprescindible que las empresas sigan apostando por gastar en I+D. Entendemos que el incentivo es en sí mismo bastante atractivo y luego si uno lo compara con los países de nuestro entorno, yo creo que el desarrollo de actividades de I+D tiene un incentivo fiscal bastante interesante, pero lo hemos hecho más real, si cabe, optando por esta vía de monetización, vamos a llamarla así, ya que somos conscientes de que hay un contexto ahora en el que muchas empresas han podido tener resultados negativos, por tanto un crédito fiscal vinculado a esos resultados negativos que les impidiera en el corto plazo disfrutar o sacar el máximo aprovechamiento a las deducciones de I+D. Y ante el temor o ante la eventualidad de que muchas empresas apostasen o decidiesen no seguir gastando en I+D, ya que se lo planteasen por lo menos ante la evidencia de que la deducción del I+D podía perder su potencia, su efecto, ya que no tenían base positiva con la que utilizarlo, hemos apostado, yo creo, por una medida bastante excepcional, que es este reconocimiento o abono de la deducción del I+D, porque creemos que el mensaje que hay que pasar a las empresas es precisamente ese, ¿no? Que hay que seguir, yo creo que son estos dos, ¿no? Es decir, hay que apostar por el ahorro empresarial y hay que apostar también por el gasto en actividades de I+D, que son los que al final dan realmente mayor productividad a la empresa española, mayor ganancias de competitividad, que se están obteniendo por otro marco regulatorio que tiene que ver con la reforma laboral, indexación de la economía y otras muchas cosas, pero en definitiva son los que verdaderamente yo creo van a hacer a nuestras empresas competitivas. Hay que ofrecer productos nuevos, hay que ofrecerlos en términos competitivos. Yo creo que está claramente volviendo el nivel de consumo de las familias, pero lo que no está claro es que las familias estén dispuestas a pagar cualquier cosa, y ahí es donde estamos en el debate de la competitividad, y cualquier elemento que ayude a eso creemos que es conveniente. También se ha apostado lógicamente por apoyar a los autónomos, por la vía aparte por supuesto del beneficio de la bajada de los tipos con carácter general, sino también por las tensiones de liquidez que pueden tener muchos autónomos, sobre todo aquellos autónomos de menores ingresos,
a los que se ha reducido, digamos, el porcentaje de retención o se pagan sus actividades del 21 hasta el 15%, y creemos que esa inyección de liquidez pues también les permite, digamos, de alguna manera enfrentarse en mejores condiciones de las que se encontraban antes. Por otro lado, yo creo que la otra parte importante de la reforma fiscal sería la parte que queda como está. Es decir, en este sentido, y a pesar, como bien saben ustedes, de que hay aparte sobre todo las recomendaciones de la Unión Europea, etcétera, históricamente han sido muy insistentes en el, si cabe, a un reforzamiento de los tipos en la imposición indirecta, tanto en lo que son las gasolinas, gasóleos, como la propia imposición general, impuesto al añadido. Nuestra apuesta ha sido claramente por mantener en este momento, por lo menos en esta situación de status quo, no a ahondar más en la imposición indirecta, y, como saben ustedes, con una especial relevancia al mantenimiento de tipos reducidos para aquellos servicios que han sido claramente o que son claramente importantes para la recuperación de la actividad. Yo les puedo asegurar que desde el Gobierno se valora muchísimo lo que representa el turismo y el propio sector del transporte, que aún se mantienen beneficiados de estos tipos reducidos, a pesar de a veces estas opiniones de tantos expertos que se hablan de si el turismo excesivo es bueno o malo. Nosotros creemos que es una cosa extremadamente positiva, es una auténtica exportación in situ de bienes y productos españoles a personas que vienen aquí a utilizarlos y además a utilizar también nuestros servicios de restauración, nuestros servicios de hostelería, que son a los que hemos mantenido en ese tipo reducido en relación con el tipo general, y por supuesto para el transporte, porque también es otro elemento básico, ¿no? Es decir, de una comunidad como la valenciana, exportadora, con muchos productos que se colocan por medio del transporte terrestre en el centro de Europa, pues y todos conocemos el sector del transporte, muy atomizado, muy competitivo, hay que decirlo, y con unos márgenes pues con mucha tensión en sus márgenes. Pues lo último que necesitaba este sector era un agravamiento de su situación fiscal, con agravamiento de su carga fiscal, que al final tendrían que repercutirla o no repercutirla, o comérsela de su propio margen y hacerles menos sostenibles en el medio plazo a estos autónomos que tienen tanto mérito el sector transporte, que realmente están ayudando con la competitividad de su servicio a que también esa repercusión en los costes de productos que exportamos pues estén en términos muy razonables, y todos son un conjunto de cosas que están explicando, que al final explican por qué España está ganando cuota exportadora también, ¿no? en nuevos países, nuevos productos, etcétera. Pues esto es un poco, digamos, las grandes líneas de la reforma fiscal. Hay otros elementos. Yo he intentado, digamos, ahondar o citar en mayor detalle los objetivos de política tributaria que hay detrás de los que hemos considerado nosotros como elementos más importantes. Es una reforma fiscal sostenible, está incluido, como les digo, en el programa de estabilidad, en el marco de la Unión Europea. Ya está estimado el impacto recaudatorio de primera vuelta y también el impacto recaudatorio, digamos, de segunda vuelta, es decir, una vez compensado ese impacto recaudatorio con el efecto de generación de actividad económica que genera mayor recaudación, y a eso me refería en la entrada, en que en estos primeros meses del año 2015 estamos viendo unos incrementos de recaudación importantes, incluso con el año 2014, con los mismos tipos, destacando especialmente los datos del IVA que presentan las pymes, que están ofreciendo la Comunidad Valenciana y en general el conjunto de la nación, datos yo creo que muy llamativos, datos muy importantes, no solo nuevos declarantes, como decía antes, y nuevas personas que antes no lo hacían, sino también, insisto, los mismos están vendiendo más, es evidente, porque el comportamiento de la recaudación del IVA de las pymes es bastante notable, y yo creo que es algo muy positivo y algo de lo que tenemos que estar todos muy satisfechos, y sobre todo muy satisfechos por lo que indica que está indicando, yo creo, de forma muy clara, muy fuerte, que hay un cambio en la actividad económica. Yo, por mi parte, me pongo a su disposición para dar la palabra a Juan Carlos y resumir la intervención en el sentido de que la reforma fiscal ha sido una reforma que apuesta por el crecimiento y que creemos que está ya ayudando o colaborando en la consecución de ese objetivo del crecimiento económico, y que estamos seguros también que en este medio plazo, en este año 2015-2016, tendremos ocasión para ver cómo
ha sido una decisión correctamente tomada porque está generando esos efectos positivos de acelerar la recuperación. Muchas gracias. Sí, gracias Arturo. Agradecer la organización de esta jornada de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana, con la cual me une pues una amistad desde hace muchísimo tiempo, incluso antes de ser conseller, por mi currículum o mis antecedentes en la agencia tributaria. Por supuesto, agradecer a mi buen amigo y compañero, el secretario de Estado Miguel, la presencia en Valencia. Sabes que es tu casa y estamos encantados de tenerte aquí, al delegado especial de la agencia tributaria, que también es amigo. En definitiva, estoy aquí en un ambiente y un entorno de amigos porque veo representantes de ATA, del Colegio de Economistas, del Colegio de Titulados Mercantiles, del Colegio de Gestores Administrativos. En definitiva, aquí estamos en el mundo tributario, no solo de Valencia, sino de la Comunidad Valenciana. Mi intervención pretende ser escueta, breve, porque realmente el protagonista es Miguel y yo simplemente me tengo que limitar a clausurar y dar unas pocas palabras, pero permitidme que os dé unos pocos datos en clave comunidad autónoma de lo que está pasando y sucediendo en la Comunidad Valenciana. Mirad, en 2014 el crecimiento del PIB de la Comunidad Valenciana, dicho por el INE, no dicho por mí, fue del 2,1%. La media española fue del 1,4%, es decir, la Comunidad Valenciana creció un 50% más que la media española, y otras comunidades autónomas como Cataluña, Madrid y Andalucía tuvieron un peor comportamiento PIB que la Comunidad Valenciana. Es decir, de las 4 comunidades autónomas grandes, fuimos la que más crecimos, el doble que Madrid, que creció el 1%, Cataluña estuvo en el 1,4% y Andalucía en el 1,3% y nosotros en el 2,1%, y eso tuvo su reflejo en la recaudación tributaria, porque en la recaudación tributaria en materia de IVA, el año pasado fuimos la comunidad autónoma, Miguel, que más creció, un 29% de incremento de recaudación tributaria, datos dados por vosotros, por la agencia tributaria. Permitidme que los capitalice y rentabilice, cuando la media de crecimiento de IVA fue de un 8%, y en términos generales de recaudación tributaria creció España un 3,5% y en Comunidad Valenciana un 8,6%, es decir, hubo un mayor crecimiento de PIB, mayor crecimiento de la recaudación gestionada por la agencia tributaria y mayor crecimiento de la recaudación gestionada por la Generalitat Valenciana, donde hemos experimentado una evolución de la recaudación. En 2006 recaudábamos 3.000 millones de euros, luego pasamos en 2012 a 1.000 millones de euros. Imaginad, de 3.000 a 1.000 millones de euros, que fue el año más difícil y complicado de la Comunidad Valenciana, que vivió con especial intensidad y virulencia la crisis económica. En 2013 ya se produce el punto de inflexión y empezamos ya a crecer a un ritmo de un 17% la recaudación de los tributos que gestiona la Generalitat Valenciana, y el año pasado volvimos a crecer otro 17%, un 200 millones de euros. Y comparado con las comunidades autónomas, crecimos a un 11,8% cuando la media fue del 6,5%. En definitiva, yo siempre lo concluyo diciendo que nuestra recaudación tributaria está creciendo más del doble que la media española. Pero yendo a los datos de 2015, estuvo hace 2 semanas, se lo comentaba antes a Miguel, el ministro de Economía, Luis de Guindo, y pronosticaba un crecimiento para España en este año 2015 de un 2,9%, Bruselas dice un 2,8%, ya no pasa nada por una décima, y predijo que la Comunidad Valenciana crecería al 4%. Mirad, Alemania, la estimación de Bruselas es que el crecimiento sea del 1,9%, Francia del 1,1% e Italia del 0,6%. Es decir, la Comunidad Valenciana ahora mismo está creciendo más del doble que Alemania. ¿Quién nos lo iba a decir en 2012? Que decrecimos en la Comunidad Valenciana al 2,9%, ahora estamos creciendo al 4% en apenas 3 años. Como os decía, un mucho mejor comportamiento de PIB que España y, por supuesto, que el resto de países punteros de la Unión Europea, y eso también se está viendo en la recaudación tributaria del primer trimestre de 2015, donde del conjunto de la recaudación España ha crecido, alrededor, estabas comentando, de un 4%, ¿no? Y Comunidad Valenciana de un 18%, y se está viendo con especial intensidad en materia de IRPF. La evolución, evidentemente, de ese mejora de la competitividad, dinamismo, crecimiento y esa generación de empleo que se está produciendo en la Comunidad Valenciana está teniendo su efecto en la recaudación tributaria, y también estamos utilizando los instrumentos o incentivos de política fiscal. Y permitidme que simplemente haga 4 pinceladas
de lo que ha aportado la Comunidad Valenciana en lo que es esta campaña de renta en la que estamos inmersos de presentación de la declaración del 2014, entendiendo que es el momento de impulsar determinadas actividades como, por ejemplo, la reforma o rehabilitación de viviendas para redirigir el sector de la construcción y tomar medidas anticíclicas, en este caso, para fomentar ese crecimiento, y hemos introducido como novedad esa deducción de obras de reforma y rehabilitación de vivienda habitual, a similitud de la que en su día aprobó el Gobierno de España. Hemos bajado la tarifa de forma suave, razonable y prudente, ¿no?, y sensata, intentando aportar nuestro pequeño granito de arena a esa reducción del IRPF que se está notando ya desde enero del 2015, pues bien, en la presentación de la declaración de la renta, la tarifa autonómica ha vuelto a los niveles del 2011, con bajadas especialmente a las rentas medias y bajas. Conforme va subiendo los tramos, la bajada es menor, y hemos mantenido los tipos de 120.000, los tramos de 120.000 y 175.000 euros. Y también hemos incrementado los límites de base liquidable para que más beneficiarios pudiesen tener derecho a las deducciones autonómicas. En tributación individual hemos pasado 25.000 de 24.000 y en conjunta de 38.800 a 40.000. Con especial atención a las familias numerosas de categoría especial con mayor incremento de límites de base liquidables, y ahora mismo somos la autonomía con mayor número de deducciones fiscales. Yo he dicho, tenemos 24, he dicho que de la Z no paso, eso se lo sabe el director general de tributos, es mi límite en ese sentido, pero bueno, unas deducciones que en definitiva lo que quiere es impulsar determinadas circunstancias personales, familiares, y también atender al fomento de la actividad empresarial, y en ese sentido eso supone un ahorro de 28,9 millones de euros, y como siempre digo yo, por una bajada de impuestos en muchos casos se produce un incremento en la recaudación, y de hecho se está produciendo este efecto en España, porque con esa disminución de IRPF para 2015 y 2016 la realidad es que la recaudación de IRPF está creciendo, y eso pues se debe a la mayor actividad y empleo que genera pues esa mayor renta disponible, que se transforma en un consumo, inversión y ahorro, y se canaliza de forma positiva en la actividad económica. Bueno, y quedan muchísimas cosas por delante. Nos queda la reforma fiscal autonómica, Miguel. Hemos hecho la reforma fiscal del Estado, pero no hemos tocado la reforma fiscal autonómica y local, y eso va ligada a las reformas, a profundizar en la reforma de las administraciones públicas, una administración, una competencia, definir, y estamos en ello de forma clara, quién es el titular de la competencia, quién presta esa competencia, si lo hace de forma directa o indirecta, en el caso de las comunidades autónomas, a través de los ayuntamientos, y eso ligarlo con lo que es la financiación de las administraciones públicas territoriales, y ahí hay dos patas, que es el cambio del modelo de financiación y la reforma fiscal autonómica y local, porque hay determinadas cuestiones. Nosotros hemos hecho aportaciones al Ministerio de Hacienda, como son pues la heterogeneidad del impuesto sobre sucesiones y donaciones, la necesidad de una armonización en materia de imposición autonómica, la mejor y mayor corresponsabilidad fiscal, el principio de unidad de mercado. Me consta que el Ministerio ha trabajado mucho en esa línea y que está muy avanzado, y eso todo pues de la mano del cambio del modelo de financiación, porque lo que pretende esto precisamente es financiar las administraciones que prestan servicios públicos básicos y fundamentales dirigidos a las personas, y que haya igualdad de acceso a esos servicios sanitarios y educativos y asistenciales en términos autonómicos, independientemente que se viva en Cataluña, en Madrid, en Andalucía, en Extremadura, en Galicia o en Comunidad Valenciana. Y también estamos aquí en esta autonomía, en Valencia, en la línea de la lucha contra el fraude fiscal, y ahí hemos creado un instituto a similitud de la Agencia Tributaria para gestionar los tributos de la Comunidad Autónoma, que es el Instituto Valenciano de Administración Tributaria. Hemos creado el Cuerpo A2, un Cuerpo Superior de Gestión de Tributos. Hemos establecido que para que te apliques deducciones fiscales, cualquiera de las 24 no puedes pagar en efectivo, tienes que pagar en cheque, tarjeta de débito o crédito, transferencia, ingreso, entidad bancaria. Hemos establecido bonificación cero si el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el hecho imponible lo descubre la Administración y no lo declara de forma voluntaria. Hemos llegado a un convenio, por ejemplo, con el Colegio de Notarios, de tal forma que ahora mismo se puede decir que casi no hay papel en la Dirección General de Tributos, y recibimos alrededor de 200.000 escrituras ya en soporte electrónico. Y por supuesto la colaboración, son amigos, Juan y Manolo, la colaboración con la Agencia Tributaria.
los retos son muchos, las reformas, pues hay que agradecer al Gobierno de España la implementación, especialmente la reforma fiscal, y como no, pues Miguel y el Gobierno autonómico vamos de la mano con muchísima colaboración y sintonía. En definitiva, todavía nos queda mucho por delante para que entre todos conseguir una sociedad mejor y una comunidad valenciana mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, conseller. Bueno, a partir de ahora sí que tienen ustedes la palabra para preguntar lo que consideren. Sí, quería, señor conseller, porque ha hecho referencia a algo que a mí me viene preocupando últimamente por los efectos que veo que produce. Y es la desconsideración como algo usual del valor del dinero legal del Banco de España. Han puesto en las bonificaciones que hace y las deducciones que hace Consellería en la renta la obligación de pagar con medios electrónicos, mediante transferencia y tal, lo cual nos lleva a situaciones un tanto paradójicas, como por ejemplo, tenemos un alto ejecutivo de una multinacional que ha ingresado en las filas del desempleo por aquellos avatares de la vida, que llega, compra los libros para su hijo con su tarjeta y llega al final de su renta y se practica la deducción. Mientras que el parado de larga duración, al cual el banco le ha retirado la tarjeta porque no daba para más, no puede hacer una transferencia porque es quitarse de los pocos euros que tiene para comer al mes, y ese señor, como no ha podido pagar ni por banco ni por tarjeta, no se puede practicar la deducción. El hijo es el mismo, los libros son los mismos y todo es igual. Entonces, quizá merecería la pena ver más dónde están las bolsas de fraude, las importantes, y dirigir los cañonazos ahí. Claro, yo muchas veces veo que se están comprando escopetas repetidoras para ir a matar gorriones. Y eso es un despilfarro, con un simple rifle de plomo no sirve. Estamos en plena labor hace muchos años de concienciación cívico-tributaria y corresponsabilidad fiscal. El ciudadano tiene que percibir los impuestos que paga, qué administraciones paga y cuáles son los servicios que recibe a cambio, y yo creo que España ahí pues tenemos mucho que hacer, ¿no?, en esa concienciación cívico-tributaria y también en la lucha contra el fraude fiscal, porque en definitiva el dinero que gestionamos la Generalitat y el Gobierno de España es dinero de todos los ciudadanos, de todos los contribuyentes, y en ese sentido tenemos que apelar al principio de justicia tributaria, de equidad, y que todos sostengan los servicios públicos de acuerdo a su capacidad económica. Eso es básico. Y estamos introduciendo un paquete de medidas de lucha contra el fraude fiscal en la Comunidad Valenciana y en España, y esto pues es una más, es simplemente una medida más que lo que pretende incentivar es que haya un control de determinados servicios o bienes que se presten o se entreguen, y que en virtud de los cuales se dé derecho a la deducción. Eso, la primera vez que yo recuerde bien, se introdujo con una deducción del Estado, la deducción por obras de reforma o rehabilitación de vivienda habitual, que introdujo el Estado ese requisito o esa condición de no pago en efectivo, pago a través de tarjeta de crédito de débito, bueno, medio controlada en definitiva, y entendimos que era conveniente, era adecuada no solo a esa deducción, sino al resto de deducción, porque entendemos que si te quieres aplicar un beneficio fiscal, ¿qué significa eso? Que tú dejas de pagar un dinero a las arcas públicas. Es decir, dejas de contribuir porque tienes ese beneficio o ese incentivo fiscal, porque se pretende incentivar la actividad que estés realizando, en ese caso la compra de material escolar, y pues ya que tienes un beneficio y una deducción de tus ingresos al erario público, pues acreditarlo con una factura, evidentemente, siempre tiene que haber factura, como te vas a deducir algo que no tienes factura, y que justifiques que esa factura la has pagado. Simplemente es una medida que hemos introducido al conjunto de las deducciones fiscales. Yo creo que, bueno, esta problemática quizás se pueda dar en material escolar, porque en guarderías prácticamente está domiciliado los pagos en guardería, y material escolar, pues dado el coste del material escolar, yo soy padre con niños pequeños, pues al final siempre utilizar la tarjeta para pagarlo, y entendemos que no pretende ser una carga formal, sino pretende pues una labor de concienciación y de lucha contra el fraude. Bueno, perdón, que la pregunta no iba dirigida a mí, pero si no le importa, ya que se ha aludido al tema usted decía, ¿no?, las escopetas de gorriones, que hay que disparar los cañonazos a donde está el fraude de verdad. Es decir, por supuesto, lejos de mí decir que este padre que vaya a la librería es un defraudador, pero usted sabe, todos los que estamos aquí sabemos
que precisamente la no constancia del medio de pago de muchas operaciones es un camino muy habitual para, digamos, esa economía sumergida. Lo que ha dicho el conseller yo lo suscribo plenamente, y el Gobierno de España, como ustedes saben, ya puso también una limitación en la Ley 7 para los pagos en efectivo. Iban en la misma línea. Fíjese que otros países también con supuestas, digamos, bolsas de economías sumergidas importantes, caso italiano, caso francés, etcétera, yo también, caso Portugal y griego, también han apostado por este tipo de medidas del fraude, contra el fraude en el tema de la limitación del pago en efectivo. Igual estamos todos equivocados, pero yo creo que no es casualidad que precisamente detectar que el hecho de pagar no con medios que dejan huella, vamos a utilizar, ha sido a veces, muchas veces, uno de los elementos que han favorecido precisamente esos espacios de economía sumergida que al final yo creo no nos interesan a nadie. Entonces, que ya no solo es que no contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos, sino es la situación de distorsión de la competencia que ponen al que cumple con el de la puerta al lado que sí que no está cumpliendo. Por tanto, yo creo que estas son iniciativas que hay que verlas más allá de casos concretos que, bueno, también no sé si son siempre tan necesariamente tan digamos dramáticos como el que usted dice o que pueden llegar a ser, sino pensar también en la, yo creo, globalmente, en que al final para cierto tipo de operaciones, y volviendo al tema de la limitación de pagos en efectivo que se ha puesto con carácter a nivel estatal, pues tampoco tiene mucho sentido, digamos, retribuir un servicio o un producto con un fajo de billetes. Es decir, que también tenemos que pensar que lo que es razonable, además es seguro también para las propias transacciones, y yo creo que en esto, sinceramente, no estamos generando los problemas que usted dice. Yo creo que al contrario, estamos estimulando cierta normalidad en ese tipo de pago de operaciones, y yo creo que, sinceramente, no tiene por qué generar esos efectos negativos. Y al contrario, yo creo que es un efecto anuncio también de dirigir, digamos, las cosas de una forma razonable. Es nuestra opinión, por eso lo hemos puesto claro. Hola, buenos días. Soy asociado desde el año 91. Estamos en periodo electoral, no quiero que se me malinterprete nada. Entonces, suscribo totalmente lo que ha dicho el compañero de los cañonazos y tal. He de reconocer que de los consellers de Hacienda que han pasado por esta Generalitat, el señor Moragues es para mí el mejor a todas luces, porque habla claro, expone los números claros y no habla con ambigüedades. Entonces, yo me refería, aprovechando que está el señor Don Miguel, el secretario de Estado, que me parece que será una persona del mismo perfil por lo que estoy viendo, es ¿por qué los valencianos tenemos una factura fiscal más cara que en otras comunidades autónomas y no se llega de acuerdo a eso? Sé que es complicado, que hay muchos intereses, etcétera. Eso sería por un lado. Por otro lado sería, hay cuestiones que dependen, cuestiones fiscales en las que intervienen las dos administraciones. Y a mí me están llegando requerimientos de clientes que se han deducido la vivienda por alquileres, que son personas mayores o viudas separadas, viudas o separadas, o personas jóvenes con pocos recursos, que se les están quitando la deducción de alquiler porque el propietario, que es quien está obligado a pagar, a depositar en la Generalitat Valenciana, no lo ha hecho. Entonces, se está invirtiendo aquí la carga de la prueba cuando el defraudador es quien no ha hecho el pago. Entonces, se le está quitando esa deducción a la persona que es el inquilino y no tiene... ¿Qué va a hacer? ¿Va a interponer una demanda contra el propietario por 400 euros, por ejemplo? Eso no tiene sentido. Yo creo que la administración, la Agencia Estatal de Administración Tributaria debería de pasarle la pelota a la Consellería, y la Consellería que obligue a este señor a depositar el dinero, que esta deducción sea factible y si hace falta sancionar. Eso por un lado. Y por último, y disculpen mi especie de discurso, resulta que veo en el caso de la agencia tributaria un desfase entre informática y gestión. Por ejemplo, envías requerimientos por vía telemática que a gestión no le da tiempo de leer
incluso parece ser que automáticamente se genera la liquidación, sanción, etcétera, con lo cual tienes que ir, explicárselo al funcionario, él se queja y de que no le da tiempo, que pues son los informáticos. Entonces, claro, estamos perdiendo todos un montón de tiempo. Yo a mi cliente no le puedo repercutir eso porque me da vergüenza repercutírselo, y después el funcionario que yo hablo está descontento, yo estoy descontento, el cliente más descontento. Entonces, yo pienso que habría que haber una coordinación más clara con eso, que no sea la máquina la que mande, sino que sea la persona que domine la máquina. No sé si me he explicado bien, e intento colaborar y construir. Ya digo, estamos en campaña electoral y se podría entender mal lo que yo he dicho. Digo lo que pienso sinceramente. Muchas gracias. Bueno, yo por mi parte, bueno, gracias por la pregunta. No quiero parecer ambiguo en mi respuesta, pero entienda que tampoco me sé con el detalle de los dos casos concretos que usted que ha apuntado. Hombre, yo creo que en carácter general suena ambiguo o no. Como decía antes el conseller, la relación de la Dirección General de Tributos de la Consellería con la agencia tributaria, yo creo que está generando muchos frutos positivos. No sé ese caso concreto, pero otros muchos que no han salido en este momento, pues le aseguro que está funcionando, y yo creo que también a veces hay que ver el vaso medio lleno. Luego esto que dice usted, que la máquina manda sobre el individuo, yo creo que eso no es así, yo se lo aseguro. Habrá un caso concreto, que seguro que si nos metemos en el detalle el caso concreto, tiene más flecos normalmente de cómo se suelen preguntar a veces o plantear estas cosas. Pero yo le aseguro que no, que esto no, la agencia tributaria no es una máquina mandando papelitos sin más. Está aquí, por supuesto, el delegado del adjunto. Se lo aseguro, esto no está funcionando, lo cual no podemos tampoco dejar de lado las ventajas que tiene tener procedimientos, digamos, pues hechos con grandes números, no utilizar la palabra masivo, pero decir, hay un gran avance en lo que es la informática tributaria de la agencia. Yo creo que eso es positivo para todos, lo vemos cuando hacemos la declaración de renta ahora, ¿no? O no lo estamos viendo, o no ha sido positivo también la máquina, como dice usted. Es decir, que haya algún caso concreto que no, insisto, como no me lo sé, perdóneme, pero no le puedo contestar con más concreción. Lo que le puedo decir es que estoy convencido de que la agencia no es una máquina mandando papeles de forma indiscriminada, se lo puedo asegurar. Disculpe, me consta el esfuerzo de eficiencia y de eficacia, pero sé que adaptar ERPs, que en definitiva es lo que está adaptando la agencia, igual como la Consellería, es costoso, pero estoy diciéndole con toda la sinceridad y toda la constructividad del mundo un problema que me pasa a mí, y a más de uno le pasa que otra cosa es que se atrevan a hablar. ¿Vale? Muchas gracias, y no hablo más ya. Vamos, perdón, atreverse a hablar, pueden atreverse, faltaría más, yo no sé, no creo que hayamos puesto ninguna restricción a hablar ni dejar de hablar. Lo que yo le he dicho también, insisto, no entrando en, porque no me puedo conocer todos los procedimientos, está el delegado aquí, y seguro que reconozco, es un hombre abierto, o sea que ha recibido opiniones de todos constantemente y con ganas de mejorar, lleva la alegación estupendamente, por lo cual estoy seguro que las anécdotas, y perdone por la expresión, o los casos concretos son solucionables, y yo insisto en ver otras cosas de las que no hablamos, seguramente porque van bien, y porque hacen la vida más fácil a millones de contribuyentes. Ahí me quedo. Yo no quiero perder la ocasión de aprovechar, bueno, pues el poderle trasladar, sobre todo al conseller, esa armonización de los impuestos que están cedidos a las comunidades autónomas entre las diferentes comunidades. ¿Eso lo veremos algún día? Bueno, perdona, Juan Carlos, te estoy quitando la palabra. No, antes había salido, es cierto, y bueno, había salido con Juan Carlos. No, pero yo creo que el consejero lo ha explicado perfectamente. Hay una consideración de unidad de mercado, que yo creo que es lógica, que todos lo tenemos presentes, y yo creo que este Gobierno, en otras cosas, lo ha puesto en marcha la ley de unidad de mercado, en fin, otros muchos elementos. Es decir, que tan preocupados como el que más por conseguir avanzar en la unidad de mercado, porque es competitividad para las empresas, eso está claro. Dicho eso, ustedes reconocerán conmigo que hemos estado en unos años donde lo que ha caracterizado lo que es a las administraciones públicas es un proceso de ajuste de las cuentas. Por Juan Carlos, está dedicado en cuerpo y alma y días festivos sin parar a este cierre de las cuentas. Y había que ir a hacer las cosas paso a paso. Es decir, cuando a un enfermo se le ponen todas las medicinas a la vez, puede explotar. Yo creo que hay que hacer las cosas con sus ritmos.
Ahora va a haber unas elecciones a nivel territorial, en la mayor parte de los territorios, y van a haber nuevos gobiernos, y ahora estamos en una situación de recuperación de la actividad, y es a partir de ese momento, cuando haya gobiernos estables, cuando tiene sentido, yo creo que ustedes lo entenderán perfectamente, cuando haya gobiernos estables, cuando tenga sentido empezar a hablar un diálogo entre comunidades autónomas y gobierno de la nación para hablar del sistema de financiación. Mientras tanto, tiene sentido empezar a armonizar figuras impositivas cedidas que tienen un impacto en las cuentas de la Generalitat y de otras muchas administraciones autonómicas sin ver la foto entera. Yo creo que no tiene sentido, es decir, yo creo que un poco la casa por el tejado. Yo creo que el sentido, me corrige el conseller, pero vamos, desde su perspectiva, pero el sentido es ver la foto completa de lo que cuesta financiar, como bien decía él, la prestación de servicios públicos, porque el sistema de financiación está vinculado a eso, en que hay que financiar unos servicios públicos. Ver lo que corresponde de financiación a cada uno, corregir en los que están en situaciones peores, como puede ser la Comunidad Valenciana, y en ese contexto es cuando tiene sentido hablar de esto que usted me decía, pero hacerlo de forma aislada y anticipadamente yo creo que es sinceramente un error. Sí, respecto a los comentarios, en primer lugar agradecer pues el comentario, me tiene entregado, o sea que a partir de ahí ya lo que pida, ¿no? Bueno, dicho eso, a título de chascarrillo, decir simplemente de dos cosas, de lo que es la factura fiscal, la deducción por alquiler y la armonización de impuestos, y de forma muy breve. Aquí en la Comunidad Valenciana, si por factura fiscal estamos hablando de los tipos, ¿no?, de la imposición que hay en Comunidad Valenciana, estamos haciendo una apuesta por reducir la imposición directa en la línea que está realizando el Gobierno de España, porque es un impuesto directo y afecta a la capacidad económica, y con ello tiene una traslado y repercusión directa en el mayor crecimiento de actividad y empleo, y en ese sentido somos, como decía en mi intervención, la autonomía con más deducciones fiscales y la segunda en materia de ahorro. Ya hemos hecho una reducción de 10 millones de euros solo, no podíamos más, de 10 millones de euros para la tarifa del 2014, y planteamos, no quiero hablar en términos electorales porque ha sido una casualidad que estemos a pocos días de las elecciones de este domingo, planteamos una reducción para los próximos 4 años de la tarifa de IRPF, entendiendo que la mayor actividad compensará con creces esa pérdida de recaudación que se producirá. Y en materia de impuestos sobre sucesiones y donaciones hemos bajado la bonificación al 75%, pero entendemos que no es un impuesto donde se produce, como todos ustedes saben, una doble o triple tributación. Tributa la renta, tributa el patrimonio cuando se compra, tributa el patrimonio cuando se tiene, tributa el patrimonio cuando se hereda o se dona, y en ese sentido hay que atender, esto lo explico muchas veces en el Parlamento Autonómico, en Cortes Valencianas, pero no me acaban de entender. Tributa, pues bueno, entendemos que es un impuesto que hay que bonificar, y en nuestro programa electoral también está. No quiero hablar del programa electoral, pero también hay una cosa que en materia de armonización que me preocupa especialmente, Miguel, que es la competencia fiscal que hay entre autonomías. Evidentemente hay, no quiero citar ninguna, hay un incentivo fiscal a deslocalización de patrimonios y de domicilios, y eso es evidente, y eso es una cosa que habrá que corregir, porque no tiene sentido que entre las comunidades autónomas, pues por diferentes circunstancias, que sería muy largo de explicar, estén con políticas fiscales pues heterogéneas y diferentes, y que sea una cuña fiscal, distorsione el comportamiento natural de lo que es la actividad, los domicilios y los patrimonios. Y la deducción por alquiler, sí que es verdad que este requisito, es que Miguel no lo sabes, tenemos una deducción por alquiler de vivienda habitual que tiene como requisito que el arrendador deposite la fianza en la Generalitat Valenciana, y eso pues produce, pues claro, yo quiero deducirme y el otro, que es el arrendador, no ingresa, no deposita la fianza, y el perjudicado soy yo. Es algo que chirría. Nosotros hemos estado trabajando en esa línea. También es un beneficio fiscal que tenga una repercusión positiva en la sociedad valenciana, ¿no? Siempre se pretende eso, y hemos establecido una modificación de hace poco, de tal forma que antes solo te podías deducir si depositabas la fianza al principio del contrato de arrendamiento. Eso lo flexibilizamos, y si el depósito de la fianza es 2 o 3 años después, a partir de ese depósito es cuando ya se puede aplicar la deducción por alquiler de vivienda habitual. Y también lo que estamos haciendo es la posibilidad de que el arrendatario venga a las oficinas de la Generalitat Valenciana, compruebe si está depositada la fianza, y si no está depositada la fianza, nosotros como Generalitat Valenciana hacemos una acción de regreso contra el arrendador, incluso imponiéndole un recargo para que haga el depósito de la fianza. Quiere decir que estamos estableciendo mecanismos y cauces para corregir esa circunstancia.
nosotros hacemos la acción de regreso con el arrendador, con un recargo, que es una actuación pues sancionadora o punitiva respecto al arrendador para que cumpla el acuerdo bilateral entre arrendador y arrendatario, y a partir de ahí es cuando sí que se puede deducir, pero el mecanismo de comprobación es desde el primer año, quiero decir, una vez se firma ese contrato de alquiler, el arrendatario puede dirigirse a las oficinas de la Generalitat Valenciana para comprobar la efectividad de ese depósito de fianza y corregir a través de los mecanismos que tenemos implementados esa circunstancia. Perdonadme, pero ya reiterar sobre lo mismo, yo creo que eso está ya más que hablado, y bueno, pues la Generalitat o la Consellería de Hacienda, en este caso, si tiene que adoptar alguna medida, pues ya lo hará en el momento oportuno. Yo no quisiera perder la oportunidad de dirigirle algo concretamente, y esta sí que va para el conseller Moragues, es decir, bueno, estábamos hablando de la minoración de las deducciones en cuanto al impuesto de sucesiones, que ha bajado al 75% en lugar del 99% como antes, y se reconoce que ahí hay una reiteración de tributación en los diferentes impuestos. Bueno, pues hay no sé, podemos evitar podemos evitar una de una manera clara, que es la supresión del impuesto de patrimonio. No hay visos de que eso pueda llegar a ser una realidad, que se mantenga el impuesto de patrimonio como una declaración meramente de control y que no genere tributación. ¿Se ha planteado alguna vez? Yo me imagino que sí que se habrá planteado, pero las condiciones económicas pues a lo mejor han aconsejado que no era el momento oportuno para suprimirla, pero tal vez llegue el momento oportuno si nuestro crecimiento continúa siendo como el de hasta ahora. Por lo menos que esté en la cartera de las intenciones del Gobierno valenciano, es decir, la supresión del impuesto de patrimonio. Sí, yo tengo muchas comidas y almuerzos con empresarios y precisamente esta es la primera pregunta que me hacen siempre, cuando tengo esas comidas o desayunos con el sector empresarial y bueno, aquí en asesores fiscales también. Vamos a ver, el impuesto de patrimonio estamos esperando, como bien decía el secretario de Estado, la reforma fiscal autonómica y esa armonización, corresponsabilidad fiscal, unidad de mercado, suficiencia y autonomía que tenemos que conseguir en una negociación, bueno, liderando el Gobierno de España, esa reforma fiscal autonómica, y ahí está evidentemente el impuesto de patrimonio. En la Comunidad Valenciana en 2012 lo tuvimos exento, en una situación de complejidad y dificultad que hemos vivido lo recuperamos conforme a normativa básica. Solo hay una comunidad autónoma que no lo tiene, el impuesto de patrimonio, el resto la tenemos, y nosotros no hemos hecho nada con el impuesto, lo hemos recuperado y aplicamos la normativa básica, que consiste, como saben todos ustedes, en un mínimo exento de 700.000 euros de patrimonio neto, una exención de vivienda habitual de 300.000, con lo cual te vas a un patrimonio neto de 1 millón de euros a partir del cual empiezas a declarar, y en definitiva estamos en unos límites que entendemos que con una tarifa con tipos reducidos la contribución no es significativa, entendiendo también que se producen circunstancias particulares de patrimonios ilíquidos heredados en algunos de los casos, que produce una especial gravamen, y atendiendo a también que ese impuesto, evidentemente, que quiere gravar el hecho imponible de la tenencia de patrimonios netos, pues es mejorable como todos, y estamos a la vuelta de esquina, como decía el secretario de Estado, que una vez pase la cita electoral, pues empezar a trabajar, ya hemos avanzado a culminar esa reforma fiscal autonómica y local. Muy bien, pues yo creo que llegado a este punto hay la última pregunta, José Luis. Vale. Gracias, Arturo. A ver, ahora sí. A ver, para el señor Ferrer, a ver, la cuestión de siempre sobre los apoyos, ayudas a los autónomos, el Gobierno va lanzando medidas, propuestas. Ahora, como creo que ustedes saben que estamos en campaña electoral, la cuestión es la siguiente. Hay economistas y candidatos que están, por ejemplo, promulgando la opción de que empresas de nueva creación pudieran estar exentas de tributación durante el primer año. Porque, como ustedes bien saben, tanto usted como el conseller Moragues, pues las empresas siempre tienen el mismo problema. Uno es arrancar, pero luego segundo es mantenerse. Las cotizaciones siguen siendo altas, las tarifas planas pueden ser una solución inicial. En definitiva, sigue sin existir a priori un camino claro que permita de alguna forma ese fortalecimiento del tejido empresarial. Por ello, la pregunta o la cuestión es, ¿ustedes qué contemplan? Decía usted antes, por ejemplo, que contemplan que pudiera haber una reducción de impuestos si la recaudación del Estado continúa en una buena dinámica o alcanza el 38 o 39% del PIB, pero insisto en que es una reclamación constante. Entonces, a partir de aquí, no sé si ustedes tienen algún plan o alguna otra opción,
o si, por ejemplo, consideran acertado la puesta en marcha de una empresa con una exención de tributación, por ejemplo, durante el primer año. Gracias. Gracias. Yo creo que se compartirá el grado, si es suficiente o no, pero desde luego que ha habido atención al autónomo y a la pyme, y yo insisto, se podrá discutir el grado, pero que ha habido preocupación por lo que significa, y yo creo que sí, que lo ha habido. Yo creo que se refleja en la reforma fiscal. Fíjese que se mantiene usted habla de exención, bueno, hemos mantenido el tipo reducido del 15% para los 2 primeros años en que tenga resultado positivo la actividad. Usted puede parecer poco, yo entiendo, es decir, todo es opinable sobre si se puede ir más allá o más acá. Usted también entiendan todos ustedes que, como decía antes el consejero, hemos intentado hacer una reforma fiscal sostenible, que nos permita, es decir, una reforma fiscal de un país serio, que permita mantener las cuentas públicas, que eso, insisto, nos ayuda mucho en la recuperación de la credibilidad de España y lo que cuesta financiarnos, no solo al Estado, sino también a todas las empresas de forma directa. Entonces, entiéndame que por eso en la reforma fiscal hay que analizar los costes recaudatorios que todo tiene y hay que adoptar prioridades. Y de alguna manera, teniendo en cuenta que hemos hecho apuestas por la rebaja de la liquidez, ya sé que no es definitivo, pero luego en todo caso son menos carga fiscal en la retención de cuando se pagan autónomos, pensando sobre, como decía antes, en los autónomos que están por debajo de 15.000 euros, que son un montón de gente y que son los que más agobiados están, con más dificultad de acceder a financiación. Se les ha tenido en cuenta, se ha mantenido el tipo del 15% para los 2 primeros años con resultados positivos. Las pymes se meten en las reservas de nivelación. ¿Que se puede hacer más? Pues seguro. Creemos que ahora se ha hecho una cosa importante y además apostar porque las familias tengan más poder adquisitivo, más poder de compra, que al final irán al autónomo a comprarle cosas, que yo creo que es lo que nos interesa a todos, ¿no? Que tengan actividad. Esto es lo que hemos hecho. Insisto que eso es una valoración, si es poco o mucho. Nosotros creemos que es lo que podíamos hacer, combinándolo con otros elementos que también interesaban. Como decía antes, nuestro compromiso como Gobierno, con el Partido Popular que sostiene al Gobierno, es que la presión fiscal en España no debe pasar de esa cantidad. Bueno, sin embargo, en la otra legislatura sí se llegó a pasar de esas cantidades y creemos que eso es un error porque perjudica al final al conjunto de la economía. Por tanto, lo que hay que hacer ahora, que es lo que decía antes en los medios de comunicación de entrada, es que hay que ver cómo esta reforma fiscal, cómo va evolucionando, qué efectos va produciendo y, por supuesto, no se descarta, digamos, nuevos cambios o nuevos planteamientos en tema de política fiscal. En el corto plazo, ya le digo, tenemos la reforma fiscal y hay que ver cómo funciona. Y yo creo que esta reforma fiscal, por la vía indirecta de que los consumidores de muchas familias van a tener más poder adquisitivo, va a llegar también al autónomo en términos de mayores ventas, Yo creo que eso también.